Estoy con Jorge Dulón, analista. Gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cómo lograr que la nueva presidenta Yanine Áñez tenga gobernabilidad con la cantidad de sectores que amenazan con cercar la paz, llegar a la paz y cerrar las carreteras? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, hay dos objetivos fundamentales que tiene que cumplir la nueva presidenta con su gabinete y tiene que ver con desarrollar acciones de diálogo en dos sentidos. El primer sentido tiene que ver con la dirigencia social, toda la gente que está todavía en las calles, que está todavía movilizada, que es favorable, hay que decirlo, al movimiento al socialismo. Hay que iniciar un proceso de diálogo con ellos, de negociación quizás para ver sus demandas, y por otra parte también se tiene que desarrollar un diálogo a nivel institucional. Estoy pensando que debe haber un acercamiento también con los parlamentarios de la ahora oposición del movimiento al socialismo, que inclusive han demostrado haberse sesionado ilegalmente ayer, han sesionado solamente un conjunto de parlamentarios del movimiento al socialismo, y entonces hay que convocarlos justamente a un espacio de diálogo conjunto para que la sesión además pueda desarrollarse en conjunto entre oposición y entre oficialismo, y de esa manera conseguir el objetivo fundamental que ha pedido el pueblo boliviano con las movilizaciones, que tiene que ver con, primero, renovar el Tribunal Supremo Electoral, nombrar nuevas autoridades y a partir de eso llamar a nuevas elecciones, porque este gobierno es un gobierno corto. Por lo tanto, el gran desafío para pacificar es justamente desarrollar diálogo, negociación con ambos sectores. Señor Dulón, muy buenos días. Gabriel Oviedo lo saluda desde Santa Cruz y tengo algunas preguntas en torno a lo que puede y no puede hacer Evo Morales en calidad de asilado desde México, porque lo vemos muy activo, especialmente en Twitter, y se está cuestionando las posibilidades de que él tenga opiniones o convocatorias políticas desde allá que tienen una incidencia directa en nuestro país. ¿Cuál es la realidad de la política internacional en ese sentido? Sí, efectivamente, Gabriela, ha habido además un condicionamiento muy concreto para poderle ofrecer el asilo desde México al expresidente Morales. Y tiene que ver justamente con el concepto de poder protegerlo, poder cuidar su seguridad, cuidar su vida. Y no por nada, cuando el presidente llega a México, el expresidente llega a México, dice que México le había salvado la vida. En esa medida, las convenciones internacionales y el derecho internacional humanitario establecen claramente que las personas asiladas tienen, por supuesto, ciertos derechos, pero también tienen ciertas obligaciones cuando están en otro país. Y cuando están en otro país, los asilados no deben referirse a asuntos de otros gobiernos o de los gobiernos de los cuales han sido parte. En este caso hemos visto en los últimos días varios tweets del expresidente Morales que desarrollaban ciertas críticas u observaciones al nuevo gobierno, cosa que no debería hacer. Existe una convención que, si no me equivoco, se ha suscrito en Uruguay, que establece exactamente y precisamente eso. Si lo hace, entonces debería ser observado por el propio gobierno de México, porque además el expresidente Morales tiene que tener claro que si sigue con ese tipo de comportamientos puede poner en problemas desde un punto de vista internacional al gobierno mexicano. Bueno, incluso hablamos de que emitió palabras en una conferencia de prensa luego de que fuera nombrado como huésped ilustre en México. ¿Esta acción se puede dar? No, definitivamente no se puede dar. De hecho, me ha sorprendido muchísimo que, aparte de los tweets utilizando las redes sociales, él ayer haya dado una conferencia de prensa nuevamente ofreciendo volver al país para poder pacificar el país. Esto sin duda es una posición política absolutamente clara, cosa que ya no debería hacer. Si desea hacer política, debería conversar con las personas, con los dirigentes del movimiento al socialismo que se han quedado en el país para poder, como se dice vulgarmente, dar línea y que desde acá,
sus partidarios puedan desarrollar acciones políticas. Él no tiene que hacerlo porque, vuelvo a reiterar, hace quedar mal al país, pero sobre todo pone en riesgo internacional al país que lo está acogiendo. Y en lo señor, ¿qué puede pasar con la calidad de asilado de Evo Morales? Esta condición, si él continúa insistiendo en manifestarse públicamente a través de las redes sociales y a través de conferencias de prensa. Por un lado eso, y por otro hay una denuncia que está anunciando el Otto Azó, uno de los sobrevivientes de la intervención del Hotel Las Américas, que también busca quitarle esa condición de asilado político en México, acusándolo de crímenes de lesa humanidad. ¿Podría perder esta condición Evo Morales? Mire, definitivamente han habido muchos cuestionamientos desde el propio gobierno, desde la propia oposición en realidad mexicana, por una parte. Por otra parte, han habido varios cuestionamientos desde las movilizaciones en México de las personas, de los bolivianos que no están de acuerdo justamente con el asilo político. Y en tercer lugar, ya hay estas denuncias, no solamente humanitarias, sino también de presuntos hechos de corrupción, el tema del fraude, etcétera, etcétera, que definitivamente pueden perjudicar al expresidente Morales. No hay que olvidar que, como mencionaba al inicio de la entrevista, él está asilado con un objetivo, que es proteger su vida y proteger su seguridad. Pero si se confirman o se comprueban estas presunciones de delitos o de intervenciones humanitarias, pues definitivamente la oposición mexicana puede influir, puede incidir directamente para que Evo Morales salga de México. En este caso, si México sabe cuáles son las limitaciones, qué puede o qué no puede hacer un asilado, y como ellos dijeron cuando llegó Evo Morales, que tienen una gran cantidad de personas asiladas en el país, ¿por qué lo permiten? Porque han dejado que esté en esta conferencia de prensa, nombrarlo huésped ilustre y además permitir que tenga tanta acción en redes sociales, sobre todo en Twitter. El gobierno de López Obrador está atravesando varios problemas desde un punto de vista político y económico. Y entonces se dice desde México, desde el análisis mexicano, que busca o ha buscado justamente al ofrecer el asilo al expresidente Morales, tratar de derivar la atención de los mexicanos en otros temas. En este caso se ha focalizado en poder otorgarle el asilo o ofrecerle el asilo al expresidente Morales para que la opinión pública mexicana quite su atención a los problemas fundamentales de México, ¿no? Y por eso mismo le sigue dando palestra pública al expresidente Morales para que en México se pueda comentar mucho de esto, ¿no? Tanto a favor como en contra, y que los propios ciudadanos mexicanos puedan olvidarse de los problemas fundamentales, reitero, que están existiendo en su país. Bien, ese es el análisis de Jorge Dulong.